Gracias por seguir con nosotros, señores, de un tema espinoso a otro tema igualmente espinoso. Pasamos del precio de los combustibles al tema de qué tanto es lo que realmente debe ganar un empleado, sea, bueno, sobre todo una empresa privada, que es precisamente el sector al que corresponde Joel Santos, quien es el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón. Joel, buenos días. Muy buenos días, un placer tenerlos, estar más bien con ustedes aquí. Siempre contento de regresar. Joel estaba, monitoreando fuera de las cámaras el tema. Él tiene todos sus apuntes, sí. Pero no te preocupes, el lunes te vamos a dar un poco más de información. Sí, bueno, adelante. Joel, ustedes han estado sorprendidos por ese interés del gobierno en mejorar los precios de los combustibles los precios de lo que gana un empleado en la República Dominicana. Realmente me quedé en combustibles. Pero no te preocupes, que está relacionado. Sí, tenemos que hacer el de switch. ¿Qué es lo que gana una persona en el sector público y privado? Ha estado muy reiterativo en los medios de comunicación de que esto tiene que ser mejorado. Pero al momento de sentarse en la mesa de las negociaciones, pareciera como que no sabemos si es que eso se le va. Okay. ¿Cuál es la verdadera situación? ¿Qué es lo que pasa en la mesa del diálogo? Ustedes ya hablaron de un incremento salarial de alrededor de un 13-14%. ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, vamos primero a dividir un poco la discusión del salario. Lo primero es ¿qué es lo que se discute en el Comité Nacional de Salario? En el Comité Nacional de Salario se discute el salario mínimo, que es solamente una parte de los empleados. A partir de ahí, los salarios lo determina lo que es la relación entre el patrono y el empleado en cada empresa, que depende de múltiples factores. Pero lo que dicen los empresarios es que cuando se incrementa el salario mínimo, empuja las demás escalas salariales. Es correcto. Ahí hay lo que yo llamo un efecto cascada hacia arriba, en el sentido de que se mejora el salario mínimo y los salarios, principalmente los que están más cercanos al mínimo, por ejemplo, hasta 25,000, hasta 30,000 pesos, pues van aumentándose, porque un salario va empujando el otro hacia arriba. Pero eso no quita que es lo que hacen muchas empresas, que revisan sus salarios anualmente y le mejoran los salarios al empleado dependiendo de la realidad de la empresa y del sector que se encuentre. Hay sectores que lo hacen de una manera, hay otros sectores que lo hacen de una manera diferente. A veces yo me encuentro con la gente y me dicen, mira, pero tú mencionas ese tema, pero eso no lo he visto. Le dice, bueno, es que ya sea una particularidad de la empresa o del sector. Pero esa es la dinámica. La dinámica es que las empresas deben hacerlo, o lo hacen. Ahora bien, ¿cuáles son esos factores? Y quizá antes de entrar a eso, también hacer otra diferencia. Cuando hablamos de empleado a nivel general, también tenemos que dividirlo. Están los empleados privados, están los empleados públicos, que son también una cantidad importante, y también tenemos... Que hacen más de 9 años que no reciben aumento. Correcto, esa es otra particularidad, y atado a otra dinámica, y afectado por una dinámica cuando, por ejemplo, ustedes ven, bueno, vamos a entrar en la dinámica de cada una. Y el sector informal, que también tiene otra dinámica. Por lo tanto, nosotros a veces hablamos de salario, pero estamos mirando o pensando en la totalidad de la población, cuando verdaderamente la incidencia del salario mínimo tiene que ver solamente con uno de los segmentos. Ahora bien, a nivel general, hay que entender que hay muchos elementos que tienen que ver o que impactan en la definición de los salarios. Lo primero que hay que analizar, señores, aunque la gente no lo quiera discutir, los salarios no son otro precio de la economía. Y a veces eso suena duro, pero a veces nosotros, por no
o no decir las cosas como son, pues creamos confusión. Bueno, es que a veces los salarios, lamentablemente para un sector u otro, se convierten en un gasto y no en una inversión, porque que eso también está impactando de manera directa la productividad y la competitividad de un empleado. O sea, eso se retorna a la economía. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y las empresas dominicanas cada vez más están entendiendo el concepto que tú acabas de describir. Definitivamente, el empleado es un activo de la empresa. Claro. Y mientras más tú incentivas a ese empleado, definitivamente puedes esperar mayor productividad. Y eso es totalmente real. También eso es un elemento de mercado. Y no solamente eso, que es en donde yo voy a entrar. Al ser un precio de una economía, definitivamente es muy importante dónde esté colocada la oferta de trabajo y cuál es la demanda de trabajo. Me explico, a veces nosotros hablamos, no, es que tenemos la cantidad de tanto empleado, tantos empleos, no. Vamos a mirar por sectores, dónde está la demanda de trabajo y dónde está la oferta de trabajo. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Aquí hay una serie de trabajos técnicos que ganan muy bien. ¿Y por qué ganan muy bien? Porque no son tantos y hay una demanda importante de ese tipo de trabajo. Y se puede cotizar. Soldadores, expertos en refrigeración, es decir, personas que verdaderamente sepan de refrigeración. Para poner dos ejemplos. Sin embargo, tenemos una cantidad de abogados que están haciendo una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con eso, o haciendo de la vida imposible a otros. ¿Por qué? Porque no hay una relación entre la demanda de trabajo y la oferta de trabajo. Joel, mira, nosotros, y eso es yo te estoy escuchando. Nosotros tenemos más tiempo, pero vamos a poner desde enero. Estamos en septiembre ya. Y aquí tú has venido, han venido los otros, aquí ha venido todo el mundo. Tiene su explicación el tema del incremento de salario. El que no se haga, el que sea, siempre vamos a encontrar una explicación, pero al final no se ha hecho nada. O sea, nosotros estamos en septiembre, viejo, y sinceramente no se ha hecho nada. No, y ahí están esperando. Sinceramente te lo digo, o sea, vamos a estar claros. O sea, que ustedes hayan avanzado en negociaciones es una cosa, pero no se ha hecho nada al final. No, entonces... Perdón, Hugo, déjame hacerte la aclaración. En lo que se refiere al salario mínimo, los salarios mínimos se incrementaron, como bien ya se explicó. Sí, y se hicieron esos ajustes. Se hicieron en algunos, o sea, se han ido revisando en los diferentes sectores, porque también hay que decir, hay un salario mínimo no sectorizado. ¿Pero hay que aumentarlo en enero ya otra vez? No, ¿por qué? ¿No hay que revisar todos los años? No, cada dos años. Cada dos años, en enero del año que viene. No, en enero no. La discusión este año comenzó antes. Okay. Estamos hablando de junio, julio del 2017. Exacto, enero, julio 2017. Ojalá sea en el 20 que se revisan los salarios. Al final, era lo que nosotros hablamos al principio, no por ser pesimista, Joel, sino que los incrementos que se hacen, la verdad es que no resuelven el problema de la necesidad del empleado. Pero tenemos que entender algo, definitivamente, es que nosotros estamos trabajando con una brecha social o con una brecha de muchos años que es imposible cerrarla de golpe. Ahora bien, donde yo sí entro en discusión es cuando me dicen que no se ha estado cerrando. Los incrementos en el salario mínimo en las últimas revisiones todos han estado bastante por encima de la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que el salario real mínimo se ha venido incrementando. Ahora bien, así mismo como digo una cosa, digo la otra. Lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestro país no es que solamente sea el salario mínimo que se mueva y se mueva por el efecto cascada. Es que las políticas públicas favorezcan a que el sector privado, el mismo sector público y la informalidad se trabajen de manera tal que los salarios generales de la economía sigan creciendo. Bueno. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Ahí entramos entonces en las discusiones de cuáles son las problemáticas, y tú me mencionaste una de ellas. Las problemáticas de políticas públicas que tenemos que trabajar, que hay algunas que se han empezado a corregir. Por ejemplo, me voy a una directa, el tema de la educación. Señores, ¿cuántos años duró la República Dominicana haciendo una inversión inferior en educación o no trabajando el tema de la educación? Ustedes entienden que 40 o 50 años de no educar a nuestras personas
no Estamos crea claros. una brecha social. Joel, No crea una sin brecha duda. social Joel. entre los que sí tuvieron acceso a educación La canasta y los básica. que no han tenido acceso a educación. Pero la calidad Ustedes de la entienden educación que lo eso ponen entredicho, pero porque a ustedes veces entienden que se eso convierte en un puede costo. revertir, que eso